Hola estimados estudiantes, este es el video que va a acompañar el desarrollo del trabajo práctico titulado Microscopios de luz. Con la realización de este TP buscamos cumplir los siguientes objetivos: afianzar el manejo del microscopio óptico, conocer los fundamentos de otros microscopios de luz, diferenciar observaciones de células vivas con diferentes tipos de microscopios de luz y utilizar un software de análisis de imágenes para realizar mediciones. Bien, la clase pasada nosotros ya estuvimos destacando la importancia del microscopio óptico compuesto como el instrumento que vamos a utilizar para estudiar las células. Es a través del empleo de este equipo y gracias a sus dos funciones principales, que son la de magnificación y de resolución, que nosotros vamos a poder obtener imágenes ampliadas y nítidas a partir de una muestra de muy reducido tamaño que no podemos observar con nuestros ojos. En ese sentido, el microscopio nos resuelve ese problema, el de observar algo muy pequeño que de otra forma no podríamos ver. Pero ¿qué pasa cuando además la muestra nos presenta otro problema, que es el de no tener ninguna característica contrastante? Y aquí vamos a introducir otro concepto, un concepto nuevo, que cobra mucha importancia en este trabajo práctico, que es el concepto de contraste. Seguramente es una palabra que podemos usar en el día a día, en nuestro lenguaje cotidiano, pero cuando hablamos de contraste circunscripto estrictamente a el ámbito de la formación de imágenes, en el ámbito de la fotografía y por ende en el de la microscopía, tiene un significado particular, que es el que quiero que ustedes investiguen para que lo discutamos y lo acordemos en la clase presencial. ¿Sí? Así unificamos criterios acerca de qué entendemos por contraste. Decíamos recién que la gran mayoría de las células justamente carecen de algún tipo de contraste. Y es que tenemos imágenes como estas. Por ejemplo, en la primera fotografía que se proyectó, que es una muestra citológica de células epiteliales, o la que está debajo, una muestra de bacterias de la cual se obtuvo esa imagen, o la imagen del costado, del lado derecho, donde tenemos células fúngicas. Ninguna de las tres imágenes presenta en sí alguna característica contrastante como tal. Por ende, eso dificulta la observación de la muestra y por ende la obtención de una imagen poco clara o poco definida. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la observación de imágenes sin alterar la naturaleza de la muestra? Porque nosotros podríamos de pronto agregar algún componente exógeno que me ayude a mejorar el contraste. Pero eso podría alterar la naturaleza de la muestra y por ende la viabilidad de la muestra, ¿sí? La viabilidad de las células. Si yo necesito estudiar algún proceso o algún mecanismo que demande que la célula esté viva, como puede ser, por ejemplo, motilidad celular, yo necesito que la célula se mueva para poder hacer el estudio. Si yo agrego algún componente exógeno, puedo estar alterando, ya sea o la motilidad en sí o directamente puedo estar matando a la célula. Entonces, si yo no puedo agregar nada exógeno que altere la naturaleza de la muestra, ¿cómo puedo mejorar el contraste? Eso lo vamos a lograr por medio de modificar en sí algún componente del microscopio, concretamente la marcha de rayos o algún efecto de luz que el microscopio pueda generar. De esa forma nosotros vamos a pasar de tener imágenes como la que se está viendo ahora, que corresponde a una muestra de células en cultivo. En este caso la imagen fue tomada con un microscopio de campo claro, por eso es que prácticamente no se distingue nada, ¿sí? Vamos a pasar de tener imágenes así, como esa, a tener imágenes como esta, solo con el hecho de haber modificado la luz en el microscopio, haber generado algún efecto de luz que me permita obtener ese tipo de imágenes. Ahora bien, ¿de qué manera puedo modificar la luz para generar imágenes como esa? Por medio de aditamentos en el microscopio. Recordemos que nosotros ya conocemos la estructura del microscopio. Si prestamos atención a esta región, es donde nosotros encontraríamos dos elementos: el diafragma, que es un componente mecánico, y la lente condensadora. Ustedes ya saben cuáles son las funciones que tienen esos dos componentes. Pues bien, ¿qué pasa si yo modifico el diafragma agregando algún aditamento especial? Vamos a obtener diafragmas asociados,
directamente a la lente condensadora en un equipo como este, ¿sí? Donde tenemos aquí la lente condensadora y vemos que está adosado a ella una especie de revólver o torreta giratoria que me va a permitir ir pasando, a medida que yo voy girando la misma, de un tipo de diafragma a otro. Con esos diferentes diafragmas yo voy a generar distintos efectos de luz y por ende voy a finalmente obtener diferentes efectos en la imagen que yo voy a tomar con esos microscopios. No solo voy a poder modificar la iluminación que va a llegar a la lente condensadora, sino que también voy a poder tener aditamentos extras, por ejemplo, en el interior de las lentes objetivas, que son necesarias también para profundizar o generar esos efectos que me permitan obtener contrastes en la imagen. Tengamos en cuenta que acá esta torreta está al revés, ¿sí? La luz entra por la lente, por debajo, sufre el efecto y de ahí es reclutado a la lente condensadora y finalmente dirigida en este sentido hacia la muestra. O sea, el efecto que yo voy a generar en la luz gracias a estos diafragmas que están antepuestos a la lente condensadora. Ya lo vamos a ver en esquemas posteriores. Si miramos el interior de este disco, de esta estructura, o sea, si miramos el disco nos vamos a dar cuenta que esa, como les dije recién, esa especie de revólver o de torreta giratoria tiene varios diafragmas diferentes. Este es el diafragma iris o el diafragma común que tiene el microscopio de campo claro. Podemos tener un diafragma de campo oscuro o podemos tener diafragmas anulares para otro tipo de microscopio, ¿sí? Yo voy a ir girando esta torreta o este revólver y voy a ir cambiando de diafragma a diafragma, generando así diferentes efectos de luz y pasando de un microscopio de campo claro, un microscopio de campo oscuro, un microscopio de contraste de fase, que son los que vamos a describir a continuación. Ello junto, recuerden, con algunos aditamentos que podemos tener en los lentes objetivos. Bien, vamos a hablar ahora del microscopio de campo oscuro. Si nosotros analizamos detenidamente la imagen de la izquierda, vamos a ver que tenemos ilustrado el esquema del microscopio de campo oscuro. Acá abajo vamos a tener el componente particular de este microscopio, que es el diafragma de campo oscuro, que es una placa negra que va a bloquear los rayos directos de luz que pueden llegar a la lente condensadora y solo van a permitir el paso de aquellos rayos laterales que cuando entran en contacto con la lente condensadora van a generar una iluminación muy oblicua que va a llegar a la muestra y la va a iluminar casi como si fuese una iluminación lateral, como si la muestra estuviese siendo iluminada por el costado y no por abajo, ¿sí? Los rayos de luz del sistema de iluminación son dirigidos desde la parte lateral, por lo que solamente van a penetrar en el microscopio, es decir, en el lente objetivo, la luz dispersada por la muestra. Fíjense en el esquema que la luz llega, interactúa con la muestra y después de la interacción con la muestra nosotros tenemos dos tipos de luz. La luz directa, que es la que pasó de largo y esa no va a entrar al microscopio, y la luz difusa o luz dispersada, que es la que sí entró en contacto con la muestra, que la muestra reflejó, y es la luz que va a entrar al lente objetivo para formar la imagen final. Nosotros vamos a observar imágenes como esta. La muestra se ve como refulgente o brillante, ¿sí? Y va a estar como iluminada sobre un fondo oscuro. ¿Este fondo oscuro quién es? ¿Quién es este fondo oscuro? Si nosotros prestamos atención y vemos la marcha de rayos, vamos a ver que ese fondo oscuro corresponde al diafragma de campo oscuro, ¿sí? Esto es lo que me está bloqueando la luz directa, que en el microscopio de campo claro entraría derecho al microscopio, y me va a permitir que la luz que va a iluminar mi muestra venga de los costados. Se genera este efecto de iluminación, que puede que ustedes lo hayan escuchado mencionar, en química, por ejemplo, el efecto Tyndall, ¿sí? El efecto Tyndall, recuerden, tiene que ver con ese principio que nosotros también lo podemos haber visto en nuestro cotidiano.
cuando estamos en una habitación oscura y un rayo de luz se filtra, por ejemplo, por un costado de la ventana y nosotros vamos a ver en el aire polvo en suspensión. Vemos las partículas de polvo como brillantes porque está siendo iluminada por ese rayo de luz que se cuela en una habitación oscura. Es el mismo principio que utiliza este tipo de microscopio. Acá vemos una muestra de algas filamentosas muy brillantes, acá unos espermatozoides y acá vemos algunas células eritrocitos, es decir, glóbulos rojos. Pasamos al microscopio de contraste de fases. Nuevamente, si observamos la estructura de este microscopio, vamos a ver que el componente que lo caracteriza es el denominado diafragma anular. Este diafragma anular va a bloquear también rayos centrales, permitir el ingreso de rayos laterales, pero a diferencia del diafragma de campo oscuro, este va a formar un cono de luz hueco que va a iluminar la muestra. Este cono de luz, sumado a características propias de la muestra, va a generar que se formen diferentes tipos de haces de luz u ondas luminosas en distintas fases, luego de haber atravesado estas la muestra. El principio se basa en que las células tienen un índice de refracción que varía a lo largo de su topología. Estas diferencias pueden utilizarse para crear una imagen de mucho mayor contraste caracterizadas por un efecto de halo. Si nosotros observamos aquí la imagen, vamos a ver un paramecio. Recordarán de introducción a la biología que el paramecio es un protista unicelular. En su interior, su topología es muy variable. Habrá zonas del paramecio que van a ser mucho más densas, con un índice de refracción particular y diferente a otras regiones del paramecio donde es más delgado, menos grueso, y por ende tendrá en esa otra región un índice de refracción diferente al de la zona más gruesa, ¿sí? Cuando los rayos de luz del cono pasan por las distintas zonas del paramecio, generan diferentes ondas de luz en diferentes fases. Esas fases o esas diferencias de iluminación de ondas de luz van a ser realzadas, remarcadas por el anillo de contraste de fase que se encuentra en el interior del lente objetivo. Y se van a acentuar así esas diferencias de topología o diferencias de índice de refracción en la muestra, lo que va a generar zonas más densas o zonas más oscuras, perdón, las zonas más densas se van a ver como más oscuras y las zonas menos densas se van a ver como zonas más claras. Eso lo podemos observar claramente en esta imagen, en donde tenemos el esporangio de un hongo. Lo que están viendo aquí adentro son las esporas, ¿sí? Las esporas del hongo, que son mucho más densas y por ende se ven más oscuras. Y las zonas menos densas se ven con una claridad mucho menor, o sea, con mucho más claras. E indistintamente a los efectos de mayor densidad y menor densidad, siempre vamos a ver el denominado efecto de halo o efecto de borde en todos los límites, tanto de las células como de las estructuras intracelulares. Eso lo podemos ver claramente aquí en esta otra imagen, donde vemos cómo todo el límite de la célula parece estar como iluminado por un halo. Si ustedes buscan lo que significa halo, verán que significa aro de luz o aureola de luz, ¿sí? Eso es característico de este tipo de microscopios. Sigamos con el siguiente, el microscopio de interferencia diferencial o también conocido como microscopio de Normansky. Este va a contar con muchos aditamentos, como pueden ser, por ejemplo, el filtro polarizador, el prisma de Normansky, antepuestos al condensador. Y posteriormente, en el interior del lente objetivo, el prisma de Normansky y otro filtro polarizador para finalmente llegar al detector de luz. Este microscopio, con todos estos aditamentos, tiene un principio parecido al microscopio de contraste de fase. ¿Por qué? Porque considera también los diferentes índices de refracción que la muestra va a mostrar, para la redundancia, a lo largo de toda su topología. Solo que además va a considerar también el índice de refracción del medio que circunda a la muestra. Si leemos, dice, el índice de refracción de la muestra es diferente, obviamente, al del medio.
Esa diferencia se emplea para generar un efecto de contraste cuantitativo del espesor de la muestra. Mejora el contraste, elimina en este caso el efecto de halo de borde y obtenemos imágenes con un aspecto tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? El medio circundante, para ponerlo en números y tratar de entenderlo mejor, va a tener un índice de refracción. Nosotros lo vamos a denominar índice de refracción valor 0. Sabemos que la muestra tiene un índice de refracción variable, es distinto de 0. Puede ser 1 en una región, 2 en otra región, 3 en otra región más gruesa, 4, supongamos en la región más densa, donde podemos encontrar, por ejemplo, el núcleo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un índice de refracción de valor 0 que me sirve como referencia, todos los otros índices de refracción diferentes los puedo tomar como comparativos y así obtener ese efecto de contraste cuantitativo. Si yo sé que este es el valor 0, el primer valor de grosor va a ser 1, la zona más gruesa va a ser 2, la zona más gruesa va a ser 3 y así sucesivamente. Y después, con la computadora que analiza justamente el detector de luz, vamos a poder hacer una sumatoria de esos diferentes índices de refracción y obtener una imagen con una noción de volumen, con un efecto tridimensional. ¿Cómo nos damos cuenta que esto es un efecto tridimensional o un aspecto de volumen? Porque la imagen va a tener una clara región iluminada y una clara región con sombra, ¿sí? Si ustedes recuerdan de las clases de dibujo en el secundario o en el primario inclusive, cómo nosotros dibujamos o entendemos que un dibujo tiene volumen, cuando una parte de la estructura presenta iluminación y la otra sombra. Eso es lo que a nuestro cerebro da el efecto de tridimensionalidad. En esta fotografía, que en realidad corresponde a una secuencia de fotos, si ustedes observan van a ver que son varias fotos como que están pegadas, se notan ahí en las líneas. Vamos a ver que estamos observando a un organismo completo, un paramecio, ¿sí? Perdón, no un paramecio, un nemátodo. Este nemátodo ha sido fotografiado con un microscopio de Normansky. Nos damos cuenta en el efecto 3D que presenta la imagen y vemos que nos permite este tipo de imágenes obtener gran detalle de las estructuras internas de ese nemátodo. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que puede ser, de lo que es, no de lo que puede ser, un fibroblasto en cultivo, en este caso mostrando motilidad celular. Con esto destacamos justamente el uso de estos microscopios para la observación de células vivas. Recordemos el ejemplo que habíamos dado diapositivas atrás, de que si yo quiero estudiar la motilidad de una célula, no puedo agregar algún componente exógeno que me afecte o la motilidad o directamente la viabilidad de esa célula, sino no podría hacer el estudio del movimiento de esa célula. En esta otra imagen vamos a ver en comparativo cómo se comporta la luz en los diferentes tipos de microscopio. En un microscopio de campo claro, donde la muestra presenta, por ejemplo, algún componente de contraste, como puede ser esta región rosada, podríamos pensar, por ejemplo, en una célula o en un tejido vegetal, donde hay células vegetales, de una hoja, por ejemplo, donde sabemos que tenemos un pigmento natural propio de la muestra, que va a ser la clorofila contenida dentro de los cloroplastos. Ese pigmento me va a modificar, o la zona con contraste me va a modificar el comportamiento de las ondas de luz que atraviesan por él y por ende podemos ver ese color en la imagen resultante. Aquí en el microscopio de campo oscuro vemos cómo las ondas de iluminación, dijimos que gracias al diafragma de campo oscuro, inciden sobre la muestra de forma muy oblicua o prácticamente lateral, donde la luz directa, que no entra en contacto con la muestra, pasa de largo y es la que no entra al objetivo ni por ende al microscopio, al contrario de cómo sí lo hacen las ondas de luz que pudieron barrer o entrar en contacto con la muestra, y es lo que finalmente nosotros llamamos luz difusa o luz dispersada por la muestra, y es la que nos va a permitir la formación de la imagen final en este tipo de microscopios.
Para el caso del microscopio de contraste de fases y y el microscopio de Normansky o de interferencia diferencial, nosotros dijimos que nos valíamos de las diferencias de topografía, es decir, de espesor de la muestra, que por ende tienen diferentes índices de refracción. Si ustedes observan, las dos ondas de luz vienen iguales hasta antes de entrar en contacto con la muestra. Esta pasó por una zona de menor densidad y esta pasó por una zona de mayor densidad, lo cual modificó el comportamiento de la onda de luz. Estas ondas de luz que ahora están fuera de fase, cuando lleguen al lente objetivo, gracias a la placa de fase que ahí se encuentra, van a realzarse esas diferencias, lo que finalmente va a configurar la imagen resultante o final que observamos con este tipo de microscopio. En esta última diapositiva podemos ver un fibroblasto en cultivo celular, pero al cual se ha fotografiado con 4 microscopios diferentes, para que veamos en comparativa la misma imagen, pero tomada con distintos microscopios, a partir de la misma muestra. Microscopio de campo claro, microscopio de contraste de fases, con su característico efecto de halo, microscopio de campo oscuro, con su característico brillo sobre el fondo oscuro, y el mismo fibroblasto, pero tomado ahora con el microscopio de interferencia diferencial o de Normansky, con el típico efecto de relieve o volumen, ¿sí? Bueno, hasta aquí llega la presentación de este video. Recuerden que ustedes tienen que leer el contenido teórico de la guía, reforzarlo u orientarlo con la información que está en el video y ante cualquier duda o inquietud que quede, resolvemos esas inquietudes en clase de consulta para así asegurarnos llegar al encuentro presencial con todas las dudas resueltas para hacer un exitoso coloquio y posterior desarrollo del trabajo práctico. Estas son las actividades que vamos a realizar en el encuentro presencial. Pero recuerden que para hacer las actividades nosotros ya tenemos que tener claro el marco teórico. Es por eso que les pido encarecidamente que lean en profundidad la guía y se orienten con el video. Hasta aquí la presentación. Ya saben, cualquier inquietud pueden emplear cualquiera de los canales de comunicación que la cátedra puso a disposición de ustedes para evacuar las dudas. Saludos y nos vemos en el encuentro presencial.